Bueno, vamos a presentaros una herramienta que va a ser una herramienta muy interesante y adecuada para ayudarnos en este camino de gestionar nuestras emociones. Se llama focusing, ¿de acuerdo? Que es una manera, podríamos traducirlo como enfocando, ¿no? Es una herramienta que nos va a ayudar para enfocar, ¿de acuerdo? Enfocar es más complicado de lo que nos imaginamos porque estamos llenos de estímulos, de información, vivimos cada vez en un mundo donde hay más información. Eso es interesante, pero es verdad que no sabemos cuál es la información relevante y cuál no. Estamos perdidas en una maraña de datos y el enfoque, este enfoque del que estamos hablando, nos permite hacer esa separación y nos permite volver a establecer un diálogo con nuestro cuerpo que hemos perdido hace tiempo. La percepción corporal es más compleja de lo que imaginamos porque el cuerpo no es solamente una colección de órganos, ¿no? Sino también es un conjunto de experiencias. Esos órganos tienen también una memoria. Eh, el cuerpo también nos da una forma de conocer de forma experiencial el mundo, porque la mente, digamos que es un órgano cerrado, que es un gran interpretador de la realidad. Pero que sea interpretador de la realidad no quiere decir que nos esté diciendo la realidad en sí. Veréis, yo puedo imaginar que hay un dragón y no hay un dragón. Sin embargo, cuando experimento un dolor, eso no tiene discusión, ¿vale? Cuando experimento frío, pues no es una interpretación, es una sensación. Entonces vamos a entender cómo la sensación es algo que no podemos discutir tanto. Podemos discutir que el vecino de enfrente sea alguien que nos cae mal o que nos cae bien o que nos haya mirado de esta forma o de esta otra, pero el cuerpo no, el cuerpo está impregnado de verdad. Y no me refiero a una verdad absoluta, sino que lo que siente lo está sintiendo. Porque veréis, no es lo mismo hablar desde nuestra sensación que racionalizar acerca de esa sensación. El cuerpo tiene memorias, ¿de acuerdo? No me refiero a la memoria a la que estamos acostumbrados, sino que, bueno, pues el cuerpo tiene sus condicionamientos. Cada vez que nos encontramos a lo mejor angustiados, pues tiende a tener sus propias reacciones, porque tiende a estar a lo mejor con el pecho oprimido, o tiende a estar con el... por ejemplo, con la boca del estómago también quizá más apretada, y al revés, cuando nos sentimos felices a lo mejor nos sentimos pues eso, expandidos, o nos sentimos fluidos, o nos sentimos... Entonces vamos a entender una cosa, la ansiedad no es algo erróneo que yo tengo que quitar, ¿de acuerdo? La ansiedad es un mensaje, y también desde el cuerpo la ansiedad es un mensaje corporal. Vamos a intentar también entender cómo el cuerpo nos puede ayudar a descifrar el mensaje de lo que nos quiere decir la ansiedad. ¿De acuerdo? La ansiedad no es un enemigo, vamos a tomar en cuenta esto. Es un mensaje, ¿vale? Vamos allá. Este señor es Eugene Genlin. Genlin era un psicoterapeuta y, y él estaba muy empecinado en intentar entender por qué algunos pacientes tendían a evolucionar más que otros, y descubrió que la manera en cómo esos pacientes exponían sus asuntos en la terapia, eso determinaba muchas veces el éxito o el fracaso de su proceso. El focusing es la formalización, ¿de acuerdo?, de ese proceso que usaban los clientes exitosos, entre comillas, en sus terapias. Pues veréis, ¿qué hacían estos clientes que otros no? ¿De acuerdo? Ellos hablaban desde su sensación interna y no acerca de ella. No hacían una reflexión acerca de lo que les pasaba, sino hablaban precisamente desde su sensación, desde su verdad, ¿de acuerdo? Pero no hacían una interpretación tanto acerca de ella. Esto es uno de los contextos que vamos a ver. Si yo tengo
imaginar una conversación casual con alguien, puedo decir, bueno, que estoy bien. Pero si me observo a lo mejor corporalmente, es posible, ¿veis? Que observe una punzada en el estómago, una contracción en la boca, da igual lo que yo diga. Lo que yo siento es lo que yo siento. ¿Mm? Entonces, Genling, junto con Rogers, que es otro psicoterapeuta muy importante, de los más importantes del siglo XX, trabajaron juntos en Chicago en el año 1950 y estuvieron escuchando cintas de cassette de esas primeras terapias de los años 50 y a partir de ese material fueron capaces de predecir quién iba a tener éxito en la psicoterapia, como os he dicho, y quiénes no. Descubrieron que los clientes exitosos eran aquellos cuyas formas de desenvolverse, de expresarse, se les designaron como experienciar alto, ¿vale? Se utilizaba ese nombre, experienciar alto. Los de alto experienciar, es decir, eran personas que se mantenían en contacto profundo con sus procesos internos. Genling llamó focusing a esta manera adecuada de autorrelacionarse y de autoexplorarse de forma fluida que tenían esas personas de alto experienciar. Genling pasó los últimos 35 años enseñando esta técnica alrededor del mundo, incluso recibió el premio al primer psicólogo distinguido de parte de la Asociación de Psicología Americana por su trabajo, ¿no? Vamos a entender que no podemos entender lo que es el focusing sin entender lo que es la sensación sentida. Como hemos dicho, el cuerpo realiza muchísimos procesos y no solamente funciona con la razón, sino que el cuerpo genera una serie de emociones que nos pueden gustar o no, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces los hemos ignorado. Qué frecuente es que muchas personas que han tenido ansiedad a lo largo de su vida, y esto es importantísimo, han estado desayunando a su cuerpo constantemente, hasta que ha llegado un momento determinado en que la ansiedad apareció como una ruptura, como una forma de decir, oye, hasta aquí, como un basta, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, el cuerpo se hizo cargo de la situación cuando la mente estaba fabulando que tenía que seguir y seguir y seguir. No, 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 no. Hay que parar. La ansiedad nos paró. Y precisamente tenemos que entender que no tenemos que continuar a ciegas, sino que si nos paró por algo. Porque quizá había una manera de gestionar la ansiedad, de gestionar el mundo, de gestionar nuestras respuestas que no estaba siendo adecuado y que nos estaba haciendo daño. Entonces, tenemos que entender un concepto que es el de felt sense, que es sensación sentida, ¿de acuerdo? Veréis, al principio una sensación no está tan clara como nos podemos imaginar. Las primeras sensaciones que tenemos en nuestra vida pues no es, oye, pues estoy sintiendo rabia a la vez que estoy sintiendo tristeza porque... No, 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 no. Las sensaciones tenemos que entenderlo en su origen, en su inicio, son sensaciones básicas como un dibujo, ¿de acuerdo? Como un dibujo que estamos empezando a hacer el boceto. Bueno, pues esa sensación al principio, como ese boceto, es vago, es difuso, todavía no tiene una claridad, pero es el punto, el material desde el que tenemos que partir. Normalmente, pues se presta atención a en la zona de la garganta, en el pecho, en el estómago, en el abdomen. Se presenta como una especie de algo o como una imagen, ¿de acuerdo? Y hay que entender que ese es el material desde el cual vamos a empezar a partir, ¿de acuerdo? Nadie tiene los sentimientos ni los pensamientos tan claros, sino que lo elabora a partir de una arcilla, ¿de acuerdo? Felt sense, esa sensación sentida, es el primer paso, ¿de acuerdo? Con el que vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a trabajar con el focusing? ¿De acuerdo? Porque todavía no vamos a... Ya iremos desarrollando esto. Bueno, pues con el focusing vamos a trabajar un poco ponernos en contacto con esta sabiduría interior, porque es verdad que nadie mejor que uno para entender lo que necesito,
para trabajar con nuestra necesidad más profunda en ese momento, ¿de acuerdo? Y cómo a través de ese diálogo puedo tomar acción y puedo cambiar mi percepción o puedo alimentar a mi cuerpo con una necesidad que hasta ahora no está siendo cubierta. Nos permite también restablecer ese divorcio que tenemos con nuestro cuerpo y empezar a verlo no como algo que tengo que controlar, sino como algo con lo que tengo que trabajar. Nos ayuda a entender y aceptar las emociones, no a reprimirlas ni a bloquearlas. A veces las bloqueamos y ya está, y seguimos, y eso es la idea que tenemos, como esa piedra que va pasando y que vamos echando cada vez más adelante, pero siempre nos encontramos. Y por último también nos sirve para crear un espacio interno, ¿vale? Nos propone el focusing crear lugares internos que están despejados y que están protegidos y que amplían nuestro espacio vital y que nos permiten descansar, ¿de acuerdo? Incluso podemos estar en una situación tensa, pero también podemos descansar, ¿de acuerdo? Porque, oye, puedo remar contra la corriente, puedo dejarme llevar por la corriente, que no serían adecuados, o puedo utilizar la corriente para ver qué es lo que puedo hacer. Es lo que siempre os digo de los pájaros, no hay que estar aleteando constantemente, hay que aprovechar esa sabiduría, ¿de acuerdo? Para, bueno, utilizar la corriente, el viento, el aire, el peso. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí os presentamos esta herramienta con la que vamos a ir trabajando.